Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. El día de hoy les voy a compartir cómo vamos a fabricar una caja para las chapas. Estas cajas se utilizan en las puertas para los cercos o para las que tienen acceso a la yarda, la parte de atrás de tu casa. Las podemos encontrar en sencilla y doble. En el lugar donde yo vivo, donde compro mi material, tengo acceso a comprar estas cajas ya hechas. Pero muchos me han comentado que en el país donde se encuentran no tienen acceso a conseguir estas cajas. Por eso el día de hoy me decidí hacerles un video cómo podemos fabricar esta caja para que fabriques tu puerta de metal. En otros videos anteriores también les compartí el kit. Este es un kit que viene con la broca grande y la broca pequeña. Esta es una broca de 54 milímetros y esta es una de 25 milímetros, que equivale a 1 pulgada. Y esta equivale, aquí está borroso, pero es creo 2 3/8 o 2 1/8. Déjenme le limpio aquí tantito para poder mirar bien. Es de 2 1/8. Este kit tiene la opción de hacer la perforación a 2 3/8 o a 2 3/4. En esta ocasión yo no voy a utilizar este kit porque muchos no tienen acceso a este kit. Solo lo voy a hacer manualmente, pero sí necesitamos estas dos brocas. Es lo más importante, que es la de 1 pulgada 25 milímetros o la de 2 1/8 54 milímetros. También antes de empezar a hacer la caja para la chapa, compré esta chapa. Es una chapa con llave, sencilla, solo para la demostración. Esta chapa aquí nos dice que podemos instalarla a 2 3/8 o 2 3/4. Igualmente el kit aquí dice 2 3/8 o 2 3/4. Aquí también nos explica que podemos utilizarla en una puerta que tenga un grosor de 1 3/8 a 1 3/4. El material que voy a usar es de 1,5 pulgadas. Aquí tengo ya el pedazo cortado de tubular. Es un tubular de 1,5 pulgadas de gruesor y de ancho 4 pulgadas. Lo corté 4 pulgadas por 4 pulgadas para que se mire más estético. También tengo estos dos pedazos de lámina que van a ser las tapaderas. Aquí voy a poner una de este lado y esta de este otro lado. También voy a utilizar un pedazo de solera de 1/8 de gruesor. La corté justo para que entre aquí en la parte de adentro. Ahorita van a ir mirando cómo voy a ir haciendo el procedimiento y se van a dar cuenta cómo la vamos a utilizar. También aquí tengo un pedazo de alambre recocido. Más adelante en el video van a mirar dónde lo vamos a utilizar. Primero que nada debemos de sacar el centro. Este pedazo tiene 4 pulgadas, por lo cual el centro sería a 2 pulgadas. Voy a transferir la marca para ambos lados. Ya una vez habiendo sacado el centro, dejándole 2 pulgadas de cada lado, voy a sacar el centro de la parte más angosta. Este lado tiene 1,5 pulgadas, por lo cual el centro es 3/4. Y en la parte de aquí, aquí nos dice que podemos hacerlo de 2 3/8 o 2 3/4. Como yo les comenté, lo voy a hacer de 2 pulgadas 3/8.
Aquí ya tendríamos la marca. Ya, aquí es donde la vamos a hacer. A 2 pulgadas 3 octavos de la orilla hacia adentro. Igual de este lado de la orilla hacia adentro. 2 pulgadas 3 octavos. Y aquí al centro. 3/4 y 3/4, ya que es de pulgada y media. Ahora voy a pasar al taladro de banco para hacer las perforaciones. Aquí ya habiendo hecho todas las perforaciones, la de 1 pulgada y la de 2 1/8 por ambos lados, también perforé esta solera, solo le saqué el centro de ambos lados y también perforé con la broca de 1 pulgada. Ahora ya voy a utilizar la chapa. Por eso les había dicho que era importante comprar la chapa antes de empezar a hacer tu caja, porque voy a utilizar para ponerla así. Debemos de mirar que quede lo más centrado posible. Toda esta parte la tenemos que quitar. Y en la solera también voy a hacer lo mismo. La pongo lo más centrado posible. Y aquí solo vamos a marcar donde vamos a hacer las perforaciones para poner el tornillo. Aquí también ya tengo esta parte terminada. Empecé con una broca chica para hacer estas perforaciones y luego utilicé una broca de tamaño 9/64. También utilicé un machuelo. Este machuelo ya no le alcanzo a leer exactamente la numeración que es, pero este lo podemos conseguir, simplemente nos llevamos un tornillo de estos y lo pedimos en la tienda y ellos te pueden ayudar a saber exactamente el tamaño que se requiere para los tornillos estos de las chapas. Todos vienen siendo los mismos. Ahora el siguiente paso va a ser soldar esta placa aquí. Le voy a poner puntos de soldadura por aquí, por la parte de adentro, de este lado y de este otro lado. Después voy a continuar a poner sus tapaderas, una de cada lado. Y esto quedaría así, básicamente. El alambre recocido yo lo utilizo para darle un poquito más de espacio, para que quede despegada la solera o la plaquita de metal.
y esto quedaría bien parejito a la puerta. Queda bien parejito a la puerta y no sale y no hay forma de que pegue. Porque si lo dejamos así, hay algunas chapas que están un poquito más gruesecitas y pegan al momento de rozar. Si queremos dejar nuestra puerta bien sellada o bien junta al marco, lo mejor es ponerle el pedacito de alambre. Voy a instalar el cerrojo antes de puntear para estar bien seguro que nos quede exactamente aquí. Porque si lo punteamos primero, luego al momento de querer instalarlo, muchas veces vamos a batallar. Aquí ya quedó lista la caja para la chapa. Aquí podemos ver que quedan muy bien. Para todos aquellos que me habían comentado si se podían hacer, aquí ya les estoy compartiendo cómo la podemos hacer. Básicamente no le pide nada a una hecha de fábrica. Ustedes pueden decir y comparar. Aquí tengo la de fábrica y aquí está la que está hecha en el taller. Esta ceja yo no se las dejo porque muchas veces se las tengo que cortar. Esta muchas veces la cortamos porque todo el tiempo a las puertas le pongo una solera desde la parte de arriba hasta abajo y cruza por encima de este. Por eso no se la pongo, pero si quisiera uno ponérsela que quede como esta también nomás se la podemos poner aquí, que sirva de tope si no quieres gastar en toda la solera completa. Aquí ya a continuación voy a hacer el armado, cómo se va a instalar la chapa. Todas estas chapas tienen guía, a ver hacia dónde van instaladas. Esta nos dice que esto va hacia la parte de arriba. La vamos a instalar. Aquí queda, como pueden apreciar, no sale. Y así queda el terminado. Ahora vamos a instalar las siguientes partes. Eso era la parte de arriba, esto debe de quedar. Esto queda así. Ponemos esta otra parte por el lado de adentro. Vamos a colocar estos tornillos. Debemos de asegurarnos cuando las instalamos que queden bien alineadas para no tener problema. Aquí miramos. También vamos a calar la llave. Bueno amigos, hasta aquí voy a llegar con este video. Si te gustó, no olvides dejar manita arriba. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que reciba las notificaciones de los videos futuros. Espero y este video tutorial te haya servido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.